Nos representa precisamente en la Cámara de Diputados. Hablamos del legislador Pablo Cosiner. Buen día, diputado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Por favor. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Yo quiero hacer una pregunta, ¿no? Primero y principal, está terminando el año, pero hay mucha actividad legislativa, parlamentaria. El gobierno logró sacar adelante en el Senado la reforma previsional, el acuerdo fiscal, la responsabilidad fiscal y demás, y ahora pretende hacer lo mismo, pero con la reforma laboral. ¿Cuál es su visión? Bueno, la verdad que yo creo que con la reforma laboral está bastante más complicada la situación porque el Senado un poco lo ha condicionado a que dentro de las organizaciones que representan al sector gremial haya un poco más de unidad de criterio, ¿no? Nosotros sabíamos que había un sector de la CGT que había acompañado la reforma laboral, o el proyecto, mejor dicho. Hay otros sectores que no. Me parece que es un tema que va a estar un poco más complicado. El acuerdo fiscal o el compromiso fiscal que implicaba la ley de responsabilidad fiscal, la reforma previsional, está enmarcado dentro de un acuerdo general que han firmado los gobernadores, 23 de 24 gobernadores, y el gobierno nacional, con lo cual, más allá de las apreciaciones en particular sobre cada uno de los temas, tenía quizá un condicionamiento de un acuerdo que tiene que ver con la redistribución de los recursos, con la amenaza del juicio del Fondo de Conurbano Bonaerense, que implicaba para las provincias una pérdida muy importante. Me parece que era otro tema, o otra manera de analizarlo. Lo de la reforma laboral yo creo que lo veo un poco más complicado. ¿Es una especie de chiquitaje hablar de que es una pelea Moyano-Macri la reforma laboral? Porque en el medio hay trabajadores, hay bases sindicales y demás. ¿Es subestimar a la población un poco? Yo sigo insistiendo que... Lo plantean en esos términos algunos, ¿no? Yo sigo insistiendo que hubiese sido muy interesante que todos estos proyectos hubiesen sido remitidos al Congreso antes de las elecciones. Porque creo que la discusión hubiese sido otra, ¿no? Creo que si el conjunto de la sociedad argentina, los argentinos en general, hubiésemos sabido qué es lo que quería hacer el gobierno con la reforma laboral, con la reforma previsional, con la relación con las provincias, con la reforma tributaria, no estábamos olvidando eso que entró por diputados, no hubiésemos estado quizá discutiendo algo que creo que al gobierno nacional le salió bien, que es nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires. Creo que toda la elección fue más o menos discutir de qué lado de la grieta vos te parás, si estás con el gobierno nacional, si estás con Cristina, si estás... Y me parece que eso no era el eje de la discusión. Si estos proyectos hoy lo hubiésemos nosotros conocido, los argentinos, antes de las elecciones, yo estoy seguro que la agenda del debate de la campaña hubiese sido totalmente distinta. Bueno, ahora se los conoce después de que la gente haya votado. Y bueno, será cuestión que los argentinos vamos sacando nuestras propias conclusiones en función de una agenda real, no una discusión de poder solamente. Yo, sobre lo que vos decías puntualmente, cuando el presidente plantea una serie de reformas y dice uno de los objetivos es generar puestos de trabajo o empleo, nadie se puede negar a eso. ¿Quién no se va a negar? Ahora, reformando la ley de contrato de trabajo no se genera puestos de trabajo. Es una reforma de una ley que regula las relaciones entre los trabajadores y los empresarios. Digamos, puestos de trabajo en la Argentina se van a reactivar cuando cambie un poco la relación macroeconómica, ¿no? Venimos de situaciones, lo estamos viendo estos días, con aumento de tarifa. Las pymes, que son las que generan puestos de trabajo, tienen aumentado sus costos de manera muy importante, competencia con artículos importados. Entonces, no hay una orientación económica hoy definitiva que ayude a generar más puestos de trabajo. La modificación de la ley de contrato de trabajo es un aspecto de los riesgos, si se quiere, de las relaciones, pero no impacta directamente en la generación de puestos de trabajo. Y si se quiere hablar de favorecidos y desfavorecidos, en este caso la clase empresarial sería la beneficiada con esa aprobación. Y creo que lo que hace es quitarle por ahí menos riesgos o menos riesgos, sí, de litigios o litigios de otro punto de vista, ¿no? Pero en definitiva... beneficios también depende de quién hable. Si vos tomás como empresario una pyme y no está beneficiada, porque por más que vos hoy le cambies la ley de contrato de trabajo, si tenés aumento de luz, aumento de gas, aumento de nafta, aumento de costos internos, la caída del mercado interno porque la gente no consume más y la competencia con artículos importados, tampoco está beneficiada. Ahora sí, por ahí grandes sectores de la economía o grandes empresarios, sí puede ser que normalmente cuando vos le das un beneficio, la duda es si ellos lo llevan a generar más puestos de trabajo o a mayor rentabilidad. Claro. ¿No? En la Argentina por ahí tenemos esa experiencia de que cuando vos le das más beneficio a los que más tienen, normalmente va en más rentabilidad, ¿no? en nuevas inversiones. La Argentina todavía está teniendo problemas de generar mayor nivel de inversión que todavía no llega.
Queda claro. Lo saco un poquito de la reforma laboral, del ámbito parlamentario, para hablar del PJ. Sí. ¿No? Acá en Salto, el presidente, ¿no?, del Congreso se sesionó hace poco en Seclantás, en el interior de la provincia. Los principales lineamientos, ¿no?, hablando de la reconfiguración del PJ a nivel nacional, pero acá en Salta, lo que viene, 2 años de gestión le quedan al gobernador y a su vez ya se empieza a hablar del sucesor, ¿no?, quién va a competir por la gobernación. Mirá, nosotros en el Partido Justicialista de Salta tenemos una gran responsabilidad. Vos lo decías recién. El gobernador de la provincia es el presidente del partido, con lo cual hay que hacer un fuerte apoyo a la gestión de gobierno para que las cosas salgan bien, pero no porque es de nuestro partido, sino porque tenemos la responsabilidad de que las cosas en Salta estén mejor y puedan llegar mejor hacia el año 2019. Sobre eso, lo que se habló en Seclantá es abrir al partido mayor nivel de participación, la convocatoria a todos aquellos compañeros que por una u otra circunstancia fueron parte de otras estructuras políticas, sincerar también las relaciones del frente político que integramos, en donde en muchos casos se conforman listas por fuera del partido solamente para ser candidatos, pero no porque haya una identidad distinta, y eso también debe generar una autocrítica. Y bueno, se están conformando ahora comisiones de trabajo muy horizontales que buscan generar la integración también de nueva dirigencia, y apostar mucho también al recambio generacional. Y bueno, prepararnos para 2 desafíos, digo yo, ¿no? Uno, el que vos decías, es poder trabajar en profundizar los cambios que el gobernador Urtubey está generando en Salta, e ir por todo lo que falta. En el año 2019 va a haber elección a gobernador y tenemos que estar preparados para generar una alternativa para todos los salteños, pero además también contribuir a reconstruir un peronismo a nivel nacional que viene de 2 derrotas, la de presidente y estas últimas, y eso tiene que ver con un recambio que tiene que haber, con entender que las prioridades no están en discutir el poder entre los dirigentes, sino en realmente tratar la agenda de los problemas reales de la Argentina. Si el peronismo a nivel nacional sigue encorsetado en una grieta que no permite visualizar los problemas reales, el futuro no es bueno. Ahora, si realmente dejamos de lado esa discusión del poder con nombre y apellido y pasamos a hablar estas cosas que hablábamos con vos al comienzo de la nota, creo que podemos generar una nueva alternativa de gobierno en el año 2019. Bueno, eso estamos trabajando con un grupo de dirigentes a nivel nacional, entre ellos el gobernador Urtubey, ¿no? Y hablando de la alternativa, ¿no? Uno quiere conocer candidatos, es ansioso y demás, también la gente, falta mucho, es prematuro, pero eso se va a dar de manera natural. ¿Cuál va a ser la figura que va a emerger? ¿Va a haber una gran interna? ¿A nivel nacional? A nivel provincial, para suceder al gobernador. Sí, a nivel provincial, a ver, nosotros tenemos... Hay varios que se anotaron ya en la carrera, ¿no? A mí me parece válido en esta etapa, toda proyección es válida y es justificada. Nosotros vamos a finalizar 12 años de mandato del gobernador Urtubey, con lo cual claramente nuestra obligación es construir nuevas alternativas, y ahí vale el posicionamiento de distintos dirigentes. Después creo que nosotros tenemos 2 alternativas: o somos lo suficientemente inteligentes para poder analizar entre nosotros quiénes están en mejores condiciones de competir y de proponerle a los salteños, o si realmente no hay un acuerdo o no se visualiza una alternativa que se diferencie del resto, para eso están las elecciones PASO. Pero no hay posibilidades que haya un acuerdo de dirigentes que digan vos sí, vos no, con el dedo. Me parece que hay que profundizar los niveles de participación. A nivel nacional, la estrategia de Macri parece que funciona a la perfección. La atomización del peronismo, esa pelea, esa disputa, la Liga de Gobernadores por un lado, el poder de Pichetto en el Senado, la mesa chica de la CGT que avala la reforma laboral. Yo diría que lo que funcionó bien son 2 cosas. Primero, haber nacionalizado una discusión que fue de la provincia de Buenos Aires, porque la pelea entre el gobierno nacional, o Bullrich o Macri, y la expresidenta fue una elección de la provincia, y mantener la grieta. Yo digo que, pero eso tiene un límite, o sea, esta cuestión de que todo lo que se trata en la Argentina, o estás con lo que dice Cristina o estás con lo que dice Macri, en algún momento termina, porque son procesos que terminan. Cuando en la Argentina se instale definitivamente los problemas que le interesan a la gente, que son superadores a eso, va a haber lugar para construir un espacio distinto y de unidad. Lo que falta en la Argentina es un proceso de unidad que no es uniformidad. La unidad, ¿qué quiere decir? Que dentro de la diversidad saquemos lo que nos puede unir a nosotros como prioritario. Y yo creo que la Argentina a los gritos está pidiendo ese proceso. El que entienda eso, el que visualice eso y pase por arriba de esta grieta, es que creo que va a poder lograr la atención de la mayoría de los argentinos
hacia el futuro. Ahora, claramente el sostener esta división de una Argentina en dos le es funcional a lo que quieren que nada cambie, ¿no? Y yo creo que tarde o temprano eso se tiene que superar. Sí es verdad lo que vos decís, le fue muy funcional al gobierno mantener esto porque como hablábamos recién, vos fíjate que la discusión de la campaña fue esa. Nosotros, y esto pasaba en muchas provincias, se discutía como si acá se eligiese lo que se votaba en la provincia de Buenos Aires. Si estos proyectos que hoy son tan importantes, ¿no? Los hubiesen mandado antes de las elecciones, yo no sé si el resultado hubiese sido el mismo. Pero bueno, eso, pues fíjate que es lo que decía el candidato que fue en la provincia de Buenos Aires, Burrich, o el ministro de Trabajo, o el ministro de Economía, decían no va a haber reforma laboral. Y mandaron el proyecto de ley. No va a haber reforma previsional, y mandaron el proyecto de ley. Eso fue antes de las elecciones. Usted, como periodista, lo pueden revisar, cualquiera lo puede googlear y va a entrar. Entonces, digo, creo que esa parte le salió bien, digamos, mentirle a los argentinos, decirle que no se iba a hacer lo que en definitiva se hizo. El problema es que creo que hoy la situación es muy distinta y los argentinos están, digamos, muy preocupados en general por lo que está pasando a nivel económico, lo que fue el aumento de las naftas la semana pasada, la inflación que vuelve a crecer, y eso va a pasar porque si el Banco Central quiere bajar la inflación aumentando las tasas de interés, pero por otro lado el Ministerio de Economía aumenta tarifas o autoriza aumentando tarifas, hay una contradicción en el Gobierno Nacional sobre su política económica, que es lo que hoy está debilitado en Argentina. Para cerrar, dos preguntas en una. El rol del gobernador Juan Manuel Urtubey de acá a futuro en su relación con el gobierno nacional, hay hasta un sistema perverso que continúa en Argentina, ¿no? La relación de los gobernadores con la administración central, se gobierna con el látigo, ¿no? O arriba de la caja, como se decía, hablando mal y pronto. Mirá. ¿Eso obliga a los gobernadores del PJ fundamentalmente a tener una relación buena con el gobierno? No, a ver. Más allá de discrepancias ideológicas. Hay que separar dos cosas. Una, no todo tiempo es de campaña electoral. O sea, si a vos te vota la gente para ser gobernador y a la vez a la gente lo votó a Macri para ser presidente, no podés pedir que no haya relación institucional, porque muchos programas nacionales se desarrollan en las provincias, hay que discutir sobre ingresos, hay que discutir sobre política. A mí no me parece mal que en una Argentina que realmente, como decíamos recién, vaya dejando una grieta de lado, haya diálogo institucional. Entonces, después va a haber tiempo de diferenciación, claramente. Lo decía ayer el gobernador en un medio nacional, el objetivo es construir en la Argentina una opción a Macri. O sea, nosotros formamos parte de la oposición al presidente desde lo político. Ahora, tenemos la responsabilidad de gobernar una provincia. Capaz que hay otros dirigentes que no tienen responsabilidad de gobernar provincias. Entonces, tienen otro tipo de expresiones que son válidas, pero no son iguales. Entonces, la opción a Macri hay que construirla en la Argentina. Quizá con otro tipo de responsabilidad, porque es distinto gobernar una provincia que no gobernarla. Eso por un lado. Y por el otro, el gran problema que se discutió acá no fue el látigo del gobierno, fue el inminente fallo de la Corte de Justicia de la Nación respecto a la demanda de la provincia de Buenos Aires sobre el Fondo de Conurbano. Es un fallo que ya estaba por salir y que si salía tal cual estaba planteado, las provincias tenían que pagar una diferencia de plata que la provincia de Buenos Aires no recibió desde la década del 90 hasta ahora. Para darte una idea, la provincia de Salta representaba más de 2.500 millones de pesos de su presupuesto anual, con lo cual había que sentarse a acordar. Entonces el gobierno nacional plantea una política de compensaciones a las provincias para que ese dinero que va al Fondo de Conurbano bonaerense producto de ese fallo no salga de las arcas provinciales. Entonces ahí es donde se produce este acuerdo fiscal. Tiene que ver con una realidad que era inobjetable, o se acordaba o era cuestión de esperar el fallo que iba a repercutir claramente en los presupuestos de las provincias. Bien, ¿y el proyecto de Urtubey a nivel nacional sigue vigente, más allá del revés electoral? Sí, a nivel nacional, ¿no? Porque en las provinciales fue diferente el resultado. Vos sabés que en Salta pasó, voy a tratar de ser cortito, pero en Salta pasó algo muy particular. Hubo dos elecciones con dos sistemas distintos y me parece que se hizo mucha lectura sobre la elección nacional del voto papel, pero no sobre la del voto boleta electrónica y la elección provincial. En los cargos provinciales que la gente votó con boleta electrónica, como se viene haciendo desde el 2009 hasta ahora, la mayor cantidad de diputados y senadores provinciales fueron del Frente de Unidad y Renovación, con lo cual hubo un triunfo importante, salvo la capital, que claramente no se ganó.
Sí, en el voto papel, claramente la expresión que nosotros tratamos de instalar desde Salta nos rompió esa polarización nacional y ahí es donde tuvimos dificultades. Pero yo creo que la trascendencia del gobernador a nivel nacional es más allá de este resultado y creo que es de los pocos dirigentes hoy a nivel nacional que en cualquier encuesta te va a dar una síntesis de imagen positiva, que es muy importante, todavía con una falta de conocimiento en un importante sector de la sociedad y creo que tiene el tiempo como para ir construyendo esa alternativa al gobierno nacional que la Argentina necesita. Queda claro. Diputado, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.